La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Este es el segundo día de este mini estudio. Y le pido que allí ya cómodo tome su Biblia y me acompañe a Mateo capítulo número 16. Mateo capítulo número 16. Versículo 24. Mateo 16, 24 en adelante. Léalo conmigo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Nosotros vemos en estos dos versículos que el Señor usa diferentes palabras para decir lo mismo. Muera, muera. Negarse es alejarse, alejarse es morir, alejarse es perder. Recuerde que ayer le di el significado de la palabra perder, cuando él dice en el 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, morirá. Y todo el que pierda, el que muera a su propia vida por causa de mí, la encontrará, hallará vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que estamos hablando en estos 3 días, estamos hablando de procesos de muerte. Procesos de muerte. Todo lo que implica cruz, todo lo que implica seguir a Cristo, significa procesos de muerte. Y creo que usted ha entendido muy bien de lo que le estoy hablando. Lo que hace que nosotros conocimos al Señor Jesucristo, nos hemos ido moviendo hacia adelante, pero solo en el principio de morir a muchas cosas, de negarnos a muchas cosas, de renunciar a muchas cosas, porque de otra manera usted no estaría aquí. Escuche, el cristiano, la persona que conoce del Señor Jesús, de su palabra, y se resiste a morir, se resiste a negarse, se resiste a entregar, esa persona no dura mucho en el Evangelio, no dura mucho, porque la situación está en que Dios siempre te está pidiendo, Dios te dice, te voy a entregar, es más, te la entregué ya, te entregué la vida eterna, pero ahora necesito que me lo entregues todo. ¿Recuerda el domingo cuando hablamos de que ese tesoro de gran precio que se encontró un hombre, le significó a él ir y venderlo todo? Todo. Para poder poseerlo, tuvo que venderlo todo. Y para poder que usted quisiera que el Señor nos abriera el entendimiento, a mí mismo, hermano, me gustaría que el Señor me ayudara a entender esto mucho mejor de lo que lo entiendo hasta hoy. Todo lo que usted quiera, escúcheme, todo lo que usted quiera que el Señor le dé, tendrá que pasar por un proceso de muerte, paciencia. Solo el que es paciente consigue de Dios lo que quiere. Solo el que busca hacer su voluntad, la voluntad de Dios y no la suya. El Señor Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, enfrentado a una situación tan difícil como era renunciar a su naturaleza de hijo, Él renunció. Para poder darle lugar a usted y a mí, Él renunció.
enfrentado a tan dolorosa situación por el cual iba a cargar tu pecado y mi pecado, renunciando a su santidad, muriendo a sus derechos. Nadie como el Señor Jesús murió a sus derechos. Piénselo, hermano, por favor, medítelo. El santo de los santos, el que nunca hizo nada impuro, el que jamás pecó, ni con su boca, ni con sus manos, ni con nada. El único con derecho a vivir junto al Padre, la misma vida del Padre, una vida de esplendor, una vida de excelencia, en autoridad sobre todo. Y murió. Antes de venir aquí a la tierra, murió. La Biblia dice que Él fue inmolado antes de la creación del mundo. Primera carta de Pedro. Él fue inmolado, Él murió. Porque es que Él no murió en la cruz. Él murió cuando nuestro Padre Celestial planificó su venida a la tierra. Allí fue donde Él entregó todo. Allí fue donde Él murió a sus derechos. Allí fue donde Él se despojó. Recuerde que ahí está hablando. Se despojó, se negó a sí mismo. Por eso el Señor con tanta autoridad dice: el que quiera venir en pos de mí, no puede ser cualquiera. No puede ser el caprichoso, no puede ser el que se arraiga, el que se obstina a que yo le dé algo, porque es que tenemos que hablar con verdad. A veces, hermano, nos hacen creer, hay unas doctrinas tan tremendas que nos hacen creer que es que Dios es el genio de la lámpara mágica que está dispuesto a que le pidamos y a no negarnos absolutamente nada. Entonces usted le tiene que pedir con todo, absolutamente con todos los diseños, con todo lo que quiera. Pídale, si usted le va a pedir a su esposo, pídaselo qué cabello, qué color de cabello quiere, qué ojos quiere, qué clase de boca quiere, la estatura, el color de la piel, detálleselo al Señor. Entonces ya dejó de ser el Dios y se volvió en el mandadero de nosotros. Y Él dice: no, hermano, mire, en esta palabra se desvirtúan esas doctrinas. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a lo que usted cree ser, niéguese a lo que quiere, niéguese a sus propios derechos. ¿A usted le parece bueno eso? A mí no. A mí no. Pero eso es lo que el Señor dice. ¿Usted quiere verse prosperado en esta vida? ¿Usted quiere verse bendecido en esta vida? Listo. Niéguese a lo que usted cree saber, niéguese a lo que usted cree tener, niéguese a lo que usted cree que tiene derecho. Niéguese. Porque de otra manera se va a perder, tratando de guardar su vida, tratando de tomar lo que cree usted que usted se merece, que yo me merezco, que me pertenece, que le pertenece a usted. Se va a perder. Se va a perder porque sería ir detrás de una voluntad personal. Nos vamos a perder porque sería ir detrás de un capricho, de un anhelo del corazón. Por eso yo le vengo repitiendo desde que llegué que una de las cosas más peligrosas que el cristiano puede retener es el anhelo por algo, el deseo por algo. Señor, yo siempre he querido, yo siempre he querido, yo siempre he querido. Porque esa persona, ese cristiano, nunca podrá morir, nunca podrá negarse. Cuando tenga al frente lo que quiere, no se podrá negar. Si no muere al deseo, al anhelo de lo que cree tener derecho, cuando tenga aquello que siempre ha anhelado, no va a pensar si es lícito o ilícito, sino que venga para acá, mijito. Hemos hablado muchas veces del problema que tiene aquel o aquella que llega a la vida cristiana con un prototipo de mujer o de hombre, con un prototipo. No murió a ese prototipo. No dijo: Señor, puede que mi esposa sea todo lo contrario a esa mujer que yo anhelé, que yo deseé, que yo quise, pero hoy muero al prototipo que alguna vez me hice, Señor, y declaro que mi esposa es todo lo que quiero, todo lo que necesito, todo lo que anhelo, ya, punto. Cuando no se hace eso, no se hacía, porque
no había la instrucción, porque no había la enseñanza. Y me he encontrado con muchos casos, demasiados, que como no se ha renunciado a ese anhelo, se aparece la mujer que él quería con el prototipo así, el cabello de ese color, los ojos de esa manera, la boca, la estatura, el cuerpo como él quiso, la piel del color que él quiso. Y en cuestión de días, hermano, ese buen ministro, ese buen cristiano, esa buena cristiana, flaqueó y se fue de cabeza detrás de su anhelo. No murió al anhelo y perdió su vida, perdió su salvación. Al menos tuvo un tropiezo muy grande en su ministerio, en su vida cristiana. Mire que cuando uno entiende, mi hermano, que la vida cristiana está compuesta por procesos de muerte, procesos de renuncia, procesos de humillación, y no con seres humanos, con Dios. ¿Con quién? Con Dios. Cuando uno entiende, mire que Abraham se humilló delante del Señor. Lo que más quería, su hijo. Le dijo, sí, Señor, no hay problema. Y solo cuando levantó la daga, cuando levantó el puñal para degollar a su hijo, fue que Dios le dijo, espérate, ya sé que no me niegas nada de lo que tienes, que no me negaste a tu hijo, a tu único, al que amas. No, ya sé que estás dispuesto a obedecerme. Entonces, ¿sabes qué? Lo vas a poder disfrutar. Claro, es que la bendición, después de lo que leímos, la bendición está ahí. En Génesis capítulo 22. Leímos hasta el 14, Génesis 22, y vamos a leer desde el 15 en adelante. Y se dará cuenta la bendición por haber obedecido y haber muerto a ese amor tan grande que era su hijo. El 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar, y tu descendencia poseerá, óigame, poseerá las puertas de sus enemigos, siempre se enseñoreará de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y ahí está, obedeciste mi voz. Pero resulta que no todos en la Biblia pudieron hacer lo que hizo Abraham, no. Nosotros vemos personajes como Balaán. Balaán está determinado en la historia que Balaán tenía un anhelo, tal vez desde niño él quería ser rico, él quería ser millonario, y recibió unos dones de Dios y empezó a fluir como profeta de Dios en ese territorio. La Biblia dice claramente que Balaán fue un profeta de Dios, y viviendo y fluyendo como profeta de Dios, un día le vino una oferta. ¿Quiere leerlo conmigo? Números 22. Estábamos en Génesis 22, no, es Números 22. Números capítulo 22. Versículo 1 en adelante. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo,
para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. Si usted investiga un poquitico qué son las dádivas de adivinación que se daban en el oriente en ese tiempo, eran camellos cargados con oro, con piedras preciosas, con plata, con vestidos. Esas eran las dádivas de adivinación, riquezas. Y resulta que Balaán, tiene que ser que tenía ese anhelo en el corazón, y no fue capaz de morir a él cuando vio semejantes cantidades de riquezas, porque él desde ese mismo momento empezó a planear cómo ganarse ese dinero. Al final se lo ganó. Al final la Biblia dice, allá en Pedro, en Apocalipsis, dice que él, aunque no pudo maldecir al pueblo, porque Dios no se lo permitió, con su boca no lo pudo maldecir, después que pasó todo ese episodio, visitó a Balac y le dio consejo. Le aconsejó a Balac que enviara las hijas de su pueblo, las mujeres más tremendas, para que enseñaran a los hijos de Israel a fornicar y adorar ídolos. Y le dijo: tranquilo, si usted le manda a estas mujeres que les enseñen a adorar ídolos y que los enreden sexualmente, Dios mismo los va a matar. Y así fue. Más adelante está la historia de que vino mortandad sobre el pueblo de Israel, porque los israelitas dejaban sus esposas por ir tras las mujeres de este pueblo. ¿Y por qué entonces Balaam, un profeta de Dios, se vendió por las dádivas de adivinación? ¿Por qué? ¿Por qué no le pidió al Señor? ¿Por qué no le dijo: Señor, mire, a mí me están ofreciendo ese dinero y yo siempre he querido un tesoro así de grande, yo te voy a obedecer, Señor, pero dame mucho dinero, yo quiero mucho dinero? ¿Sabe por qué Balaam no lo hizo? Porque él nunca conoció a Dios. Siendo profeta de Dios, no conoció a Dios, y pensó que Dios nunca le iba a dar riquezas, y más bien fue al mundo por riquezas. Eso le pasa a mucho cristiano, hermano, que piensa que Dios no le quiere dar abundancia, porque con él hay que conseguirlas eso, a través de la obediencia, a través de hacer las cosas lícitamente, a través de esperar la voluntad de Dios, a través de morir al deseo, a la codicia por el dinero. Y resulta que Balaam no quiso esperar. Balaam determinó: yo lo que es me gano este dinero, ahorita no, pero cuando ya todo esto pase, voy a visitar a Balac y le voy a dar consejo para que me dé eso que yo anhelo. El anhelo es algo muy tremendo, hermano, en el corazón de la gente. Y Balaam lo hizo. Pero ¿de qué le sirvió a Balaam ser rico? ¿Cuánto le duró? No pudo disfrutar de esas riquezas más de 1 o 2 años, porque fue muerto a espada y su casa fue destruida. Porque, hermano, hacer lo que a uno le da la gana, hacer lo que a uno le provoca, es ruina, es desgracia, es maldición. No se le olvide. Pero si en usted y en mí nace el deseo de algo y vamos al Señor y se lo decimos, le decimos: mire, Señor, yo quiero esa casa, yo no tengo con qué, me están prestando un dinero, pero yo quedaría súper endeudado, yo no la quiero así, eso no es para mí, no es de esa manera que tú me vas a dar la casa, yo te la pido a ti, Señor, y muero al afán, al deseo, al capricho de tenerla en mi tiempo, muero. Si tú me la quieres dar, aquí pongo esa petición, delante de ti la dejo, Señor, pero yo descanso en ti. No me voy a estar comiendo las uñas con desasosiego. Señor, ¿qué hubo de la casa? Vea, la van a vender, que la vendan. Muy posiblemente Dios va a traer a alguien que la arregle mejor, que la ponga más bonita para poder entregármela a mí, no hay problema. ¿Qué pasó? ¿Usted sí cree eso o no? Pero es importante, hermano, ver que este personaje no
no murió a la codicia, no murió al deseo de las riquezas, y él y toda su familia fueron destruidos, muertos a espada. Y quedó con una fama terrible, hermano, una fama tal vez de las peores, un hombre traidor, un hombre que no fue agradecido con Dios. Y es que eso, hermano, a mí me da muchas vueltas en la cabeza. El que no hace las cosas en el tiempo y conforme al propósito de Dios, tiene una desgracia tremenda. Mire, yo le puedo escoger cantidad de personajes, le voy a escoger uno. Estamos hablando de los que no murieron a su deseo, de los que no murieron a su necesidad, a su capricho. Resulta que un hombre como David, ¿usted conoce a David? ¿Tiene un hermano David allá en el cielo? Resulta que David, rey de Israel, dueño de riquezas a más no poder, con varias mujeres, un día no fue a la guerra, se quedó, durmió hasta tarde, y cuando se levantó, miró al patio de una vecina y la vecina se estaba bañando. No vamos a suponer cosas, la Biblia no dice que estaba desnuda, no, se estaba bañando. Y David la miró y la deseó. David la miró y la deseó. Como Balaán, David no volvió al cuarto y se arrodilló y le dijo: Señor, me gusta esa mujer, pero es casada. Señor, pero me gusta. Si me la quisieras dar, Señor. Es que las que tengo no son como ella. Me gusta esa mujer. Ahí te dejo, Señor, esa petición. Y yo muero a mi deseo porque esa es una mujer ajena. Punto. Muero al sentimiento que tengo. Muero a aquellas cosas que quisiera que pasaran ya. No, él no dijo eso. Él no conocía a Dios en esa dimensión que usted y yo lo conocemos. David fue un hombre de una comunión impresionante. David escuchaba a Dios, le cantaba a Dios y llegó a tener una relación muy estrecha con el Señor, pero no lo conocía en la dimensión de la gracia que usted y yo lo conocemos. No lo conocía. Él dijo: qué mujer tan linda, hombre. No, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para tenerla? Esa es la esposa de uno de mis soldados. No, pero yo soy el rey. Ímpetu. Cuando uno no muere algo, viene el ímpetu. Y el ímpetu es arrollador. Llamó a un servidor, a un siervo suyo, y le dijo: va, tráigame esa mujer, tráigala, dígale que viste y que venga. Y ya, no murió ese deseo, sino que la obtuvo con la autoridad que tenía, que Dios mismo le había dado. Tomó esa mujer para sí, hizo lo que quiso, durmió con ella, y luego le dijo: vaya, váyase para la casa y calladita. ¿Qué le pasó a David? A mí me sorprende lo que el Señor le dice a David. ¿Usted quiere leer lo que le dice el Señor a David? ¿Quiere escucharlo? Segundo libro de Samuel. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel. En el capítulo número 12. Vamos a leer capítulo 12. Hay algo muy puntual. Hay algo muy puntual que quiero que leamos. En el capítulo número 12, vamos a leer desde el versículo 7. Cuando ya David decreta muerte para él mismo, cuando ya David determina que ese hombre debe de morir, entonces el 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, tú eres aquel que teniendo muchas corderas, muchas esposas, tomaste la única de tu vecino. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel:
yo te ungí, póngale cuidado a esto que le dice Dios a través de la boca del profeta. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor. Vaya sacando esto al Nuevo Testamento, vaya dándose cuenta que usted y yo hemos recibido un reino gratuito. Así lo recibió David. David no peleó por ese reino, Dios se lo entregó gratuitamente. Y con ese reino hemos recibido derechos a vivir bien, a vivir sanos, a vivir prosperados, bendecidos, protegidos. Y eso fue lo que le dio Dios a David. Mire, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Tenía mujeres, según lo que le dice Dios, no necesitaba otra. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Eso es lo que a mí me pone cabezón, hermano. Que el que no muere a sus anhelos, sobre todo si sabe que van en contra de la voluntad de Dios, está despreciando mucho más. ¿Qué está despreciando? ¿Qué está despreciando? Mucho más. Cambiar, hermano, lo que yo quiero ahora y aquí, por lo que Dios me puede dar mañana y en ese lugar o en otro. Hermano, yo siempre que leo ese texto, no tengo pelos, si no me lo jalaría. Si fuera poco, te hubiera añadido más, le había dado todo. Y el Señor dice, te habría añadido más, entiéndeme, yo te puedo dar todo lo que quieras y mucho más. Pero si tú tomas en el tiempo que tú quieres la persona o aquel artículo que tú crees que debes de tomar, te va mal. Te va mal. Y tengo que volverle a hablar de esto, hermano. Muchos cristianos le piden una casa al Señor y saben que no es Dios el que le trajo una oferta, que le dijo, mire, están repartiendo unas casas así y así, pero tiene que ser de esta y de esta manera y usted no cumple con el requisito. Ponga mentiras ahí en ese formulario, diga que usted gana más de lo que gana, diga que usted es cabeza de familia, aunque usted tiene un esposo y vive con él, diga que usted vive sola, que la abandonó el marido, diga mentiras porque usted debe de tener la casa en este tiempo, aquí y ahora. Y muchos cristianos han dicho, sí, yo la quiero ya. Llenan el formulario, lo envían y le entregan la casa. Para desgracia de su vida se la entregan. Para aflicción de su familia se la entregan. Porque con la mentira le dio participación a Satanás, porque con la mentira no murió al deseo de adquirir algo aún ilícitamente, que ese es el problema de no morir a los deseos, a los anhelos. Y entonces de ahí en adelante, mire, los conozco, solamente 3 años después de haber empezado a pagar la casa, después de que cuando empezaron a pagarla tenían un trabajo abundante y les sobraba, en poco tiempo estoy debiendo tantos millones porque no he podido pagar las cuotas de la casa a tiempo y entonces he tenido que sacar plata, dinero gota a gota, con los bancos, con el tío, con el hermano, con el primo, estoy más endeudado que nada y esto ya paso al segundo mes de cuelga y me van a quitar la casa, se la van a quitar. Y no le queda sino la deuda. ¿Por qué? Porque no pudieron morir al deseo y a la oportunidad ilícita de adquirir algo que querían, pero que Dios no le estaba dando. Qué importante es la capacidad de reconocer cuándo Dios me está dando algo y cuándo no me lo está entregando. Hay un momento, escúcheme, hay un momento que aunque a usted le extiendan un cheque, en ese momento usted no puede recibir ese cheque y tiene que morir, óigame, a la oportunidad de disfrutar lo que se le está brindando. Hermano, muchas veces a mí me han venido con ofrendas, no sé, no puedo calcular, unos fajos bien grandes, porque les haga un favor que para Dios está mal, porque me piden que ore por un instrumento de pecado,
pastor, yo quiero que vaya y unja mi finca, pero en esa finca se reúnen el compadre con todas sus amantes y toman licor y hacen de todo, pero el tipo que conoció por su ex esposa, que el Dios bendice, entonces quiere comprar que alguien vaya y le unja la finca porque le está yendo mal y que por favor, que yo le doy una ofrenda. Sí, qué bueno tener ese dinero, pero no es tiempo. Así le dijo Eliseo a Giesi: es tiempo de tener oro. No es tiempo, hay que identificar el tiempo de Dios, y cuando no es el tiempo de Dios, lo mejor es morir al anhelo, es morir al deseo, decirle: Señor, sé que lo dejo en tu presencia, Señor, yo quiero una casa, pero si tengo que mentir, no es esa la casa que tú me vas a dar. Me la vendrá a dar alguien más, un hombre, el mismo diablo, para someterme. No lo quiero. Pero mi amor, pero mire, la esposa y el esposo, ¿qué hubo? Hágale. Aunque me tenga que aguantar la cantaleta, me niego a eso. Me niego. Muero a la posibilidad de tener casa en esas condiciones. No. Aunque tenga todos los días su esposa diciéndole: vea, si ve, echándole en cara, tuvimos oportunidad de tener casa, pero no importa, no importa. Usted tiene que estar convencido, no era en esas condiciones, no es en esas condiciones que Dios me va a dar la bendición. Cuando Dios me la vaya a dar, yo voy a hacer todo lícitamente. ¿Cómo? Lícitamente. Y Dios, por encima de cualquier pronóstico, me la va a entregar, y voy a tener la bendición de Dios porque no le di participación al diablo, porque no me apresuré en mi deseo, porque no me apresuré en mi pasión, en mi capricho, sino que le dije: Señor, ahí está, sí, sé que me vas a dar lo que te pedí, no es este el tiempo, voy a esperar. Pero ahí está, hombre, no es sino, ¿qué es una fecha? Cámbiale una fecha. ¿Qué es que le pongas un 1 adelante del sueldo que le pusiste? Solo es una rayita, cualquiera se la hace. Venga, mi amor, hágasela a usted. No, porque yo voy a firmar abajo y yo voy a dar fe de que todo lo que dice ahí, yo lo estoy diciendo. Y estoy diciendo mentiras, no lo voy a hacer. Otro que tuvo anhelo de riquezas y no se pudo aguantar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 5. Acaba de pasar lo de Naamán, acaba de suceder. Versículo 20, léalo conmigo. 5:20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Claro, recuerde que el sirio Naamán le ofreció a Eliseo unos regalos, unos lingotes de oro, plata, unos vestidos. Eliseo le dijo: no, yo no voy a pervertir mi don, porque el que te sanó fue Dios, así que llévate tus dádivas. Pues Giesi, el siervo del Señor, el siervo del siervo del Señor, el siervo del profeta de Dios, dijo: oiga, ¿qué le pasó a mi señor? ¿Qué le pasó? Este sí es tonto, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo estorba a este hombre que vino a traer dinero, a traer riquezas y no se las recibe? Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Tenía anhelo de riqueza y no murió al anhelo de riqueza, viéndose enfrentado a cometer un ilícito, a ir en contra del propósito de Dios.
Versículo 21. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Hubiera sido mejor morir al deseo de esos 2 talentos de plata y de esos 2 vestidos y no haber llevado encima la maldición de la lepra, del pecado del otro. Y es que analicemos esto, mis hermanos. Cuando yo sé que Dios no me ha enviado algo, cuando yo sé que aunque me lo estén ofreciendo, aunque me den las facilidades del mundo, y el Espíritu de Dios te convence que no es tiempo de tener esto, que no es tiempo de recibirlo, que no estás en la capacidad, que no estás en la condición de recibirlo, esos son los momentos en que nosotros nos tenemos que meter en el proceso de la cruz, en el proceso de la muerte. ¿Qué dijo el Señor? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y complementa diciendo: porque todo el que quiere ganar su vida la perderá, mas el que la pierda por mi causa la hallará. Esto es precisamente lo que nosotros debemos entender. Todo en el tiempo de Dios será una bendición. Todo en la voluntad de Dios será una bendición. Aquello, hermano, que usted desea, pero que no ha llegado, pero que no se da, ¿quiere que le diga cuál es la mejor forma de obtenerlo? Niéguese a eso. Muera a esa intención. Repose en Dios y dígale: Señor, hágase tu voluntad. Mi petición está allí y tú dirás si sí o si no, si hoy o mañana. Ahí está. Porque no te voy a ofender, porque no voy a salir corriendo detrás de mis propios deseos, porque no voy a usar mis propias fuerzas para meterme en un problema. Porque será un problema el día que yo tome por mis fuerzas algo. Será un problema el día que por mi sabiduría o porque yo me lo merezco o porque me gusta vaya a tomar algo. No, será un problema. Y en esto de los procesos vamos a dejar el Antiguo Testamento, vamos a meternos en el Nuevo Testamento. En esto de los procesos de muerte, hay algo, hermano, que es vigente, que es actual, que estamos descubriendo desde hace unos años para acá. Hay algo, mi hermano, mi hermana, que el cristiano pues tiene problema. Bueno, tenemos problemas. Tenemos problemas para vivir agradando a Dios por culpa de estas cosas. ¿Y qué son? Gálatas capítulo 5, versículo 19. En este tiempo, creo que no hay cristiano que no esté teniendo en este momento o no haya tenido en el pasado problemas con esto que la Biblia llama las obras de la carne. Gálatas capítulo 5.
Versículo 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne. Léalo despacio y de corrido. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted leyó despacio, podría escoger una de esas obras de la carne que lo tiene metido en aprietos. Puede ser el pleito con su esposo, con su esposa. Puede ser la enemistad que le deja de hablar a alguien porque lo molesta, lo irrita y no lo vuelve. Puede ser su propio esposo, puede ser su propia esposa, a la que cuando se molesta usted le deja de hablar. Puede ser la disensión, que no está de acuerdo con su autoridad. Disensión, disiente de lo que dice mi autoridad, yo no estoy de acuerdo. Disensiones. Todas son obras de la carne. ¿Y sabe cuál es el error, hermano? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que el cristiano aprendió a defender la práctica de las obras de la carne. Aprendió a decir, no, pero pues sí, yo soy mal genio, pero un poquito. No, hermano. No, yo he controlado mucho ese mal genio, yo he controlado mucho el pleito. Yo sí era pleitero, pero no, yo ya no. Yo le dejaba de hablar a todo el mundo, no. A veces me saca la piedra fulano y le dejo de hablar de un día para otro. Pues es lo mismo. Está practicando las obras de la carne y se defiende diciendo que las está controlando. Yo ya se lo he dicho y se lo he comprobado por la Biblia. Permítame que lo vuelva a hacer. El problema en la iglesia es que no ha entendido que frente a las obras de la carne hay que morir. No es que usted controle el mal genio. ¿Cuántos años tiene como cristiano, como cristiana y manejando un mal genio, hermano? ¿Ah? Y defendiendo un mal genio. ¿Cuántos años de cristiano, de cristiana? ¿Cuántos ministros, hermano? Manejando enemistades, enemistado con otros ministros, enemistado con la iglesia, porque no le gusta algo, porque no. Y hermano, son expertos en defender esas obras de la carne. Yo los he escuchado, predicaciones que dicen más o menos así: hermano, la ira no es un demonio, la ira no es pecado, porque entonces, ¿cómo se airaría Dios? Si la ira fuera un demonio, Dios no se airara, pero a Él le da ira. Hermano, defendiendo lo que no se puede defender, comparándose con el Todopoderoso. Mire, los celos y la ira de Dios no tienen nada que ver con los celos y la ira del hombre. Y se lo compruebo por la palabra. La única solución, y en eso están patinando muchos cristianos. Pastor, yo ya escuché los audios, pastor, ya usted me ministró, pastor, pero ¿sabe qué? Todavía esa ira, todavía ese mal genio, pastor, todavía no me saco de la cabeza el que me hizo esto, no me saco de la cabeza aquello que pasó, no me saco de la cabeza. Sencillo, usted no ha entendido algo. Romanos capítulo 8. Romanos el capítulo número 8. Váyase de una vez al versículo número 13. 8:13. Procesos de muerte. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, te mueres. Y precisamente aquí se reúne todo. Vivir conforme a la carne es vivir haciendo mi capricho, mi deseo, mi anhelo, mi gusto. Vivir conforme a la carne es justificarme diciendo que yo trabajo muy duro, ¿cómo no me voy a merecer esto, aquello? Y me meto en una deuda y me meto en otra.
Vivir conforme a la carne es justificarme y decir, es que mi esposa no me cuida, es que mi esposa no me apapacha, es que mi esposa no es tierna conmigo, es que mi esposa se me niega, por eso tengo que conseguir otra. Eso es vivir conforme a la carne. Pero mire que está tan claro allí la solución. ¿Qué dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es así de sencillo, te mueres. Haga las cosas porque quiere, no obedezca al Señor, no obedezca su palabra, no respete los tiempos, no respete la voluntad de Dios y te mueres. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿alguien tiene el Espíritu de Dios en sí? ¿Alguien es templo del Espíritu Santo? Listo, sencillo. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir. Diga conmigo, procesos de muerte. Diga conmigo, procesos de muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos para el Señor. Viviremos para Cristo y viviremos para gozar de la vida. Hermano, tengo que contarle del que conozco más de cerca ese testimonio. Hermano, la ira en mi vida era un gobernador. Era un ente gobernante, era un demonio de marca mayor. La ira en mi vida era algo terrible, hermano, terrible. ¿Y sabe qué, hermano? Yo me decidí a matar esa ira, a darle derecho al Espíritu de Dios a que la matara. Pero ¿sabe qué? Ese proceso de muerte fue muy terrible. Me metía en ayuno y era cuando más ira me daba. Entonces, ¿sabe qué tenía que hacer? Todo me daba ira, hermano. Todo, estaba en la empresa y entonces que Héctor, que se acabaron los remaches para tal cosa, ahí mismo la ira. Pero yo dije que trajeran, ¿por qué no han comprado? A usted que le toca. Y cuando yo tomé la decisión, hermano, que iba a matar eso, que le iba a dar lugar al Espíritu de Dios para que lo matara, me mordía la lengua, hermano, suavecito, ¿no? Para no irme a romper, y me iba para la casa. Me metía detrás de la puerta de mi habitación y me clavaba en el piso. Oiga, a cesar, sí, como perro bravo. Ahí me quedaba. Señor, esto se tiene que morir, esto se tiene que morir, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Me niego tan siquiera a abrir la boca con esta ira que tengo. Y de ahí me levantaba, fatigado, hermano, en unos procesos de ayuno que... Pero el Señor me dijo, dale muerte. A veces uno como cristiano quiere que el Señor venga y de una manera, sí, como el genio de la lámpara. Ya, fuiste libre de tu ira, de tu pleito, de tu contienda. Milagrosamente. No, hermano, uno amó tanto la ira, uno se justificó tanto en el mal genio, que el Señor dice, ¿te quedas con ella o te morís? Sí, Señor, yo me muero a ella, yo muero a esto. Y entonces, ¿cómo es, hermano? Humíllese. ¿Qué dice la Biblia? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Muramos a lo que no le agrada al Señor, hermano. Y las obras de la carne están haciendo daño en medio de la iglesia porque la iglesia no había entendido que tiene que pasar por procesos de muerte. Y esos procesos de muerte tiene que meterse en ayuno, hermano. Ligaduras de impiedad, dice Isaías 58, que es la ira, ligaduras de impiedad. Y no es un ayunito, hermano, un ayunito de poder, de mediodía, de poder almorzar hasta las 12, no es esa clase de ayunos. Son ayunos, hermano, que quebranten esta carne. Son esos ayunos, hermano, que traigan una muerte para vida, una muerte de la carne para vida del espíritu, hermano. Es que es muy rico, hermano, cuando ya uno va por el 7º día en adelante, no tiene ganas de nada, pero su espíritu regocijado en el Señor, cantando alabanzas en el espíritu, hermano, con ganas de saltar delante del Señor. Puede que no tenga fuerza física, hermano, pero su espíritu está regocijado, libre. Pero sabe que la carne muriendo todos los días y el espíritu vivificándose. Lea ese versículo y verá, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Diga conmigo, proceso de muerte. Otra vez, proceso de muerte. Si usted y yo no estamos dispuestos
a morir a aquellas cosas que a Dios no le agradan, a morir a aquellas cosas que todavía no son para ti, sí, un día vas a tener la mejor camioneta. Ninguno, yo, Señor, yo, ¿usted también? Pero va a ser en el tiempo de Dios. No cuando alguien venga y te la ofrezca y te diga, venga, métase en una deuda que no pueda pagar. No es así. Un día vas a tener la mejor casa, la mejor finca recreacional en el tiempo de Dios. Si sabes tener paciencia, si sabes confiar en que Dios es tu papá y que Él tiene todo en el tiempo adecuado para ti, y mueres a aquella oportunidad que se te presenta de tomar las cosas en tu tiempo, en tu voluntad. Hay que morir a eso. Hay que morir. ¿Quieres vivir para Cristo? ¿Quieres vivir para Cristo? Hay que morir a la carne, hay que morir al deseo, hay que morir al anhelo. Ahora, si Dios ya te dijo que te lo va a dar, pues mucho mejor, más fácil. Oiga, más fácil que esperar lo que Dios ya le dijo que le va a dar. Tremendo cuando yo quiero algo y no sé si Dios me lo quiera dar. Pero si ya el Señor me dijo, sí, te lo voy a dar. No, yo espero, tranquilo, no se preocupe. Yo espero, yo ya sé que el Señor me lo va a dar. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? El afán, el deseo, el anhelo lo hacen cometer a uno errores. Y cuando empezamos a sobrellevar las consecuencias de una decisión que yo tomé, sin la voluntad de Dios, sin el permiso de Dios, es terrible, hermano. Es terrible. Uno no quiere, mejor dicho, uno quiere que la tierra se lo trague, uno no quiere vivir eso. Y viene el sentimiento de culpa y de acusación. Si ves, por bruto, si ves, te das cuenta, ahora quítate la vida. No, eso no debe ser. Es mejor morir para vivir. Morir a la carne para vivir para Cristo. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.